Qué alegría que podemos vernos y ojalá que un día el Señor nos conceda de cuando salgamos no tener pies de pluma. ¿Entienden, hermano? ¿Entiende la indirecta? Que Dios nos conceda pasar tiempos platicando, conversando, ya que uno pues uno le toca conversar durante la semana y tiene que conversar, ¿verdad? Pero acá nosotros nos edificamos. Así que, hermanos, quisiera orar para poder compartir la palabra del Señor. Señor, gracias, que nunca olvide que yo estoy aquí por tu sangre, que no merezco estar aquí. Señor, que nunca olvide que es un gran privilegio estar frente a la que será tu esposa. Gracias. Ayúdame a darme a entender hasta con el más sencillo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos ahora a continuar con los estudios que estamos teniendo los días domingo, y es ver a Jesucristo en cada libro de la Biblia. Ahora nos toca, hermanos, el libro de Segunda de Samuel, ¿verdad? Ya vieron Primera de Samuel con el hermano Manuel, ¿verdad? Fue de mucha bendición. Y ahora vamos a estudiar el libro Segunda de Samuel. Yo lo voy a dividir en dos mensajes, Segunda de Samuel, porque tiene una riqueza tremenda, porque trata de el reinado de David, y ahí hay mucho. Entonces quería, pues, de alguna manera dividirlo en dos mensajes. Hoy vamos a ver la primera parte. Como sabemos nosotros, este libro se escribió al pueblo de Israel y también para nosotros. Para nosotros. ¿Quién lo escribió? Según los escritores dicen que lo escribieron tres personas: Samuel, Natán y Gad. Estas fueron las tres personas a las cuales se les atribuye que escribieron este libro. Quiero dar una breve introducción para llegar a Segunda de Samuel. Quiero dar una breve introducción. Recuerden, hermanos, que hemos comenzado desde Génesis, ¿se acuerdan, verdad? Desde Génesis, y nuestra intención es ver cómo Génesis presenta la creación caída, pero ver desde Génesis cómo Dios promete un redentor desde el libro de Génesis. Y lo estamos viendo en cada libro, a ese redentor cada vez se va mostrando más evidente, y cuando lleguemos a Malaquías y a Mateo, ahí lo vamos a presentar tal como él vino. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir en el libro de Génesis? En el libro de Génesis, cuando la creación que Dios había creado, valga la redundancia, cayó, Dios le prometió a Abraham en el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dios le prometió a Abraham un pueblo. ¿Qué le prometió, hermanos? Un pueblo, le prometió un territorio y le prometió un rey que iba a venir. Entonces, para que se dé un reinado,
tienen que haber esas tres cosas, ¿verdad? Un pueblo, un territorio y un rey que gobierne. Entonces, este pueblo está cautivo en Egipto por 400 años. Este pueblo está cautivo en Egipto por 400 años y es ahí donde entra el libro de Éxodo. Éxodo significa salida. Entonces de ahí es donde el pueblo de Israel sale con mano poderosa. Dios lo lleva al desierto, lo lleva a hacer pacto con él a un monte que se llama el monte Sinaí, ¿verdad? Entonces ahí lo lleva y luego, hermanos, viene el libro de Levíticos, porque el plan de Dios no solamente es liberar a su pueblo, sino que su pueblo sea un pueblo santo, que su pueblo sea, ¿qué, hermanos? Santo, para que sea distinguido dentro de las demás naciones y las demás naciones puedan conocer a Dios por medio de ellos. Entonces, en Levíticos se puede ver las leyes ceremoniales que Dios usa. Y también ahí en el libro de Levíticos se ve cómo la generación incrédula mayores de 20 años muere. Solo queda la generación menores de 20 años. Después del libro de Números, del libro de Levítico, viene el libro de Números. Y el libro de Números se le llama así porque es un libro de muchos censos. Y en especial se censa a la generación que creyó, a la generación creyente, ¿verdad? Y luego viene Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley, es donde Moisés tiene que enseñarles nuevamente la ley a la segunda generación, o sea, la generación nueva. Y entonces él les instruye, hace pacto nuevamente con ellos para que cuando entren a la tierra prometida, no se corrompan, porque la tierra prometida está llena de idolatría. Luego en el libro de Josué nosotros podemos ver la gran fidelidad de Dios, que les prometió la tierra y se la dio. Él los introduce por medio de Josué a la tierra prometida. Y entonces luego viene, ¿qué libro, hermanos? Luego viene el libro de Jueces, ¿verdad? En el libro de Jueces se esperaba que ese pueblo, como una esposa o como una novia, guardara la ley. Pero lo que sucedió es que en el libro de Jueces el pueblo se corrompió. Y dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entonces, pero como Dios es misericordioso, Dios su plan lo lleva a cabo. Y en el libro de Ruth vemos la fidelidad de Dios, en donde Él está guardando el linaje del cual vendría el rey que el pueblo necesitaba. Ahí se introduce a Obed, ahí se introduce a Isaí y también se introduce a David en el libro de Ruth. Y entonces entramos al primer libro de Samuel. ¿Y de qué trata el primer libro de Samuel? Bueno, el primer libro de Samuel nos muestra el menosprecio del pueblo a Dios como rey. ¿Qué les hacía falta al pueblo? ¿Qué le hacía falta al pueblo? Tener a Dios como rey. Pero el pueblo dijo, no queremos a Dios como rey, estamos hastiados de esas leyes, estamos hastiados de la santidad, estamos hastiados de guardar el pacto, queremos un rey como las demás naciones. Entonces, bueno, dijo Dios, ya que así ustedes quieren, les voy a complacer y les voy a levantar a un rey conforme a su propia concupiscencia. Y entonces es que les levanta ¿a quién, hermanos? A Saúl, ¿verdad? A Saúl. Entonces, Saúl tenía dos características. Como rey, él
líder, él se complacía a sí mismo y complacía al pueblo y no le interesaba complacer a Dios. Entonces ahí se puede ver que Saúl es desechado. Y ahora entramos a ¿qué libro, hermanos? Cabal, ustedes lo dicen como ahí está, ¿verdad? A saber quién se los puso. Yo decía, porque es que los hermanos están así, ¿verdad? Es broma. Entonces ahora entramos a segundo de Samuel. Y entonces, ¿qué podemos ver en segundo de Samuel? Bueno, que Dios es fiel a su pacto. ¿Qué podemos ver en segundo de Samuel? Él interviene en la historia de Israel y les provee, aunque ellos no quieran, un rey conforme a su corazón. ¿Qué les provee en segundo de Samuel Dios, hermanos? Y ese rey es el rey David. El rey David, aunque imperfecto, aunque falló en carácter y en muchas cosas, él reflejaría cómo sería aquel rey que un día vendría. Y ese es el Mesías prometido. Entonces, hermanos, hasta ahorita pues hemos dado como una breve introducción a todo esto. Ahora bien, ¿cuál es la verdad central del libro segundo de Samuel? La verdad central, hermanos, es como el resumencito, como un resumen, la esencia de qué trata el libro. Esa es la verdad central, el centro de qué trata el libro. Y entonces podemos decir de qué trata, cuál es la verdad central del libro segundo de Samuel. Bueno, yo la he copiado y dice: mostrar el amor y la fidelidad de Dios a su pacto. ¿Mostrar qué, hermanos? El amor y la fidelidad de Dios a su pacto y a su pueblo. Dios continúa mostrando la fidelidad a su pacto y a su pueblo. ¿Cómo muestra Dios cómo Dios muestra su fidelidad en este libro? Bueno, Él provee, establece, perdona, disciplina al rey David. Fíjense, en este libro nosotros vamos a ver varias cosas, que Dios es fiel en proveer, establecer, perdonar y disciplinar al rey David. Le restituye el reino cuando ya lo había perdido, y aun cuando no le faltó la espada en su casa como disciplina a David, Dios lo guardó y cumplió su propósito en la vida de David. Así que de eso exactamente trata el libro de segundo de Samuel. Si yo les preguntara a ustedes, como no es el propósito avanzar, sino que el propósito es darme a entender, si yo les preguntara a ustedes, y por favor siéntanse libre, aunque sea que me digan un pedacito, si yo les preguntara a ustedes cuál es el centro, cuál es la verdad central del libro segundo de Samuel, ¿qué me dirían ustedes? Por favor. Ajá. La fidelidad, amor de Dios a su pacto y a su pueblo. ¿Qué más? ¿En qué se muestra esa fidelidad? En proveer, establecer, perdonar, disciplinar, ¿verdad?, a David. Y aun cuando la espada no le faltó como disciplina, porque la espada no le faltó a David en su casa, Dios lo guardó, ¿verdad? Y cumplió su propósito
en la vida de David. Así que ahí estamos. Si alguien les pregunta de qué trató el texto, usted ya tiene la verdad central ahí. ¿De qué trató ahora, verdad? Ahora, hay otros propósitos del libro. Hay otros propósitos. Segundo de Samuel registra la historia del reino de David. O sea, el centro ahí es el reino de David. También este libro tiene como propósito demostrar, fíjese bien, demostrar cuán eficaz puede ser el liderazgo de una persona cuando se busca agradar y obedecer a Dios. ¿Quiere usted ser un líder eficaz? Obedezca y busque en todo, en lo que hace, agradar a Dios. ¿Cómo ser un líder eficaz? Busque en todo lo que hace, obedecer y agradar a Dios. Y en este libro lo vamos a ver, ¿verdad? Lo vamos a ver en la vida de David. Otro de los propósitos de este libro, también, hermanos, es describir a David. ¿Describir a quién, hermano? Como el líder ideal de un reino imperfecto. Y anunciar a Cristo, el que sería el líder ideal de un reino perfecto. Entonces, David es una pequeña muestra de, como quien dice, miren, quieren saber cómo es Cristo, véanme a mí. A pesar de mis defectos, véanme a mí. Entonces, de eso se trata el libro de Segundo de Samuel. Entonces vamos a ver una estructura sencilla del libro de Samuel. Vamos a ver ahí una estructura sencilla del libro de Samuel. Ahí está. Del capítulo 1 al capítulo 4, ahí está. Dios cumple su promesa al colocar a David como rey. ¿Sobre qué reino nada más, hermano? Sobre Judá. Sobre Judá. Del capítulo 5 al 10, Dios cumple su promesa al colocar a David como rey sobre las otras 11 tribus. O sea, sobre todo Israel. Del capítulo 11 al capítulo 20, lamentablemente que yo tuve que ponerlo, se ve el pecado de David y sus negras consecuencias. Y del capítulo 21 al 24 se pueden ver los últimos hechos de David y las últimas palabras de David. Así que, hermanos, vamos a, podríamos decir, a iniciar en este momento, habiendo dado ya un contexto, y vamos a iniciar cómo es que Dios cumple su promesa al colocar a David como rey sobre Judá. La primera pregunta que nos queremos hacer es la siguiente: ¿cómo termina el libro de Primera de Samuel? Para iniciar el estudio de un libro, es bueno ver cómo termina el anterior. Vamos a ver cómo termina el libro de Primero de Samuel. Acuérdense que el hermano Manuel les hizo una pregunta, les hizo una aclaración a ustedes. Si el hermano Joel les pregunta de qué trató, dice, de 3 personajes. El primero, segundo y el último, David. Entonces, pero para introducir a David, ahorita vamos a ver cómo terminó Saúl, cómo fue el reinado de Saúl, cómo termina el libro de primer libro de
Samuel. El libro primero de Samuel, en su último capítulo, que es el capítulo 31, termina con una tremenda derrota de los filisteos sobre Israel. ¿Cómo termina el libro de Primera de Samuel, hermanos? Fíjese, termina con la muerte de Saúl y de sus 3 hijos. El hombre sobre el que ellos habían puesto su confianza, los príncipes herederos del trono sobre los cuales ellos también habían puesto su confianza, fueron flechados, fueron matados por los arqueros filisteos. Y entonces, hermanos, Israel había sido no solo vencido, sino que había sido avergonzado internacionalmente. ¿Cómo había sido Israel, hermanos? Por rechazar a Dios como rey y poner su confianza en un rey humano. Entonces, miren, vamos a ver este negro texto. El texto que vamos a ver ahorita es negro, hermanos. Si quieren lo leemos o no. Bueno, leámoslo, pero es negro. Los va a afligir a ustedes. Veamos, por favor. Primera de Samuel 31, del 7 en adelante. Mire qué lúgubre, fúnebre es este texto. No da nada de esperanza. Primer libro de Samuel 31, 7. Y los de Israel que eran del otro lado del valle de Gilboa y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, ¿qué les pasó, hermano? O sea, como que ustedes dejen San Miguel y se vayan para Santa Rosa. Y huyeron. Entonces los filisteos vinieron y habitaron en las casas de ellos. 8. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a quién, hermano, y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y mire, hermano, qué vergonzoso eso. Le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos. Esos filisteos hicieron unos carnavales, hermano. Caníbales, terribles, para que llevaran las buenas nuevas, para que llevaran el evangelio de ellos, ¿verdad?, al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron sus cuerpos en el muro de Bet-San. ¿Qué les parece, hermano? Ahí está su pastor, su rey, colgado en un muro. Se acabó la iglesia. Todos los líderes, toditos los líderes colgados ahí. Qué vergüenza, hermano. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Y dónde está su propósito del rey que él iba a levantar? ¿Qué pasó acá, hermanos? Preguntémonos. Todo se acabó. Todo huele a funeral. Todo huele a funeral para el que no lee bien. Leamos bien. Dios estaba trabajando para proveer a su rey conforme a su corazón. Hay que leer bien. Hay que leer los primeros versículos o el primer versículo de 2 de Samuel. Pero antes leamos lo que dice Hechos. Mire lo que dice Hechos 13:22.
Hechos 13:22, mire lo que dice. Quitado este, ¿a quién se refiere, hermano? A Saúl. ¿Quién lo quitó? Dios. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, Dios se comprometió y dio testimonio. He hallado a David, hijo de Isaí, varón, ¿cómo dice? Conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Les pregunto, ¿David ya nació con ese corazón formadito donde Dios habitaba? Dios tuvo que formarlo a través de largo sufrimiento. Alguien puede decir, ay, está David ya formadito ya para reinar. No, hermanos. Dios tuvo que forjar en ese metal a través del sufrimiento la imagen de Dios. Pero ¿dónde está Dios ahí? Veámoslo en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Dice, aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días, ¿a dónde dice? Siglag. ¿Dónde tenía guardadito Dios a su rey conforme a su corazón, hermanos? En una ciudad al extremo del sur de Judá que se llamaba Siglag. ¿A dónde tenía él a su rey Dios, hermanos? En una ciudad llamada Siglag. Ahí estaba él. Ahí. Hermanos, yo quiero dar algunas aplicaciones a nuestras vidas. Me gusta dar las aplicaciones, no hablar de la historia, pero también dar aplicaciones. Yo quiero que, por favor, pongamos atención a estas aplicaciones. Muchas veces no entendemos la manera en que Dios trabaja en nuestras vidas. ¿No es cierto, hermanos? O sea, muchas veces, hermanos, creemos que la vida cristiana es arrepentirse, poner la fe en Jesús, congregarse, servir, y por lo demás, ¿qué tal? ¿Todo va bien, hermano Núñez? Todo va bien, hermano. Salud, trabajo, familia, todo va bien. Y muchas veces, hermanos, nosotros creemos que esa es la vida, hermano. Muchas veces no entendemos la manera en que Dios trabaja. Dios no siempre trabaja cuando todo va bien. ¿Se oyó, hermanos? Muchas veces Dios, en medio del caos, en medio de las derrotas, de los reveses, en medio de la vergüenza, las críticas, los reveses de la vida, Él ahí está haciendo su obra preciosa en nuestros corazones. Muchas veces hay un libro que se llama El perfil de 3 monarcas. Dice que hay una escuela, hay una escuelita, que muchos se inscriben, pero pocos se gradúan, dice ese libro. Y dice que el nombre de esa escuela es la escuela del quebrantamiento. Dice que en la Biblia solo se graduaron 2, David y Moisés. Dice que Moisés se graduó con el diploma El hombre conforme al corazón de Dios.
David. Perdón. David se graduó con el diploma como el hombre conforme al corazón de Dios. Y Moisés dice que se graduó con el título el hombre más manso de toda la tierra. Hermanos, ¿no es así muchas veces en nuestras vidas? Que a veces nos inscribimos y como cuando algo no nos gusta, barajustamos. Allá va a estar la escuela, allá donde vayamos. Allá va a estar la escuela del quebrantamiento. Y si es que somos salvos y lleguemos delante del Señor, vamos en cierta manera a no ser recompensados. Porque, ¿verdad? No permitimos esa formación que Dios quería en nuestras vidas. Él estaba formando a su Hijo. Muchas veces en nuestras aflicciones, Dios está formando a su Hijo en nosotros. ¿Qué pasa en nuestras aflicciones, hermanos? Dios está formando el carácter humilde de su Hijo en nosotros. No menospreciemos las cosas, las circunstancias, los reveses, las cosas aparentemente malas en nuestras vidas. Todo lo que Dios permite para la formación del carácter de Él en nosotros. Si usted es impaciente, le van a salir muchas cosas en las cuales Dios quiere tratar. Romanos 8:28, mire lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice, hermano? Todas, pero son todas. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y cuál es el bien? ¿Cuál es el bien? Cuando la Biblia dice les ayudan a bien, ¿a qué es? ¿En que yo voy a estar bien? No. El bien más grande que puede haber es la formación de su Hijo en nosotros. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Conforme a qué, hermano? La imagen de su Hijo es el mayor bien. ¿Y cómo está, hermano Paniagua? Bien, gracias a Dios. Porque su Hijo se está formando en mí. Ahora, no le voy a dejar mentir, hermano, que en mi vida las cosas están difíciles. No entiendo. He sido derrotado, he sido avergonzado, he sido criticado, pero hermano, Dios está haciendo una obra en mi vida. Ojalá que todos pudiésemos responder así. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, después de esta breve aplicación, sigamos. Desde que yo sé en la Biblia, solo fue un tiempo muy mínimo en el cual Saúl amó a David. Fue bien mínimo. Vamos a ver cómo es que Saúl odió, persiguió a David. Hermanos, David había sido ungido por Samuel en Belén como el próximo rey de todo Israel. Y David lo sabía. David sabía eso. Ahora, Saúl desde que lo supo, no solo lo criticó, sino que le puso trampas tras trampas para hacerlo morir. ¿Qué hacía Saúl con David, hermanos? Era una trampa tras trampa tras trampa para quitarle el empleo, para quitarle la vida. Mire, lo engañó en lo que más duele. David se fajó en nombre de Dios matando a Goliat. Y Saúl había prometido a su hija Merab para el que hiciera eso. ¿Sabe qué hizo Saúl?
No se la dio a él, se la dio a otro. Para sacarlo, pues, ¿verdad? Como un jugador que puya al otro para que reaccione. Lo persiguió para matarlo todos los días de su vida. Así que por largos años David fue un fugitivo sin causa. Como quien busca a un perro para darle muerte por nada que él haya hecho. La lectura siguiente nos da una muestra de el corazón de David conforme a Dios, que Dios había formado, y de la necesidad nuestra de ser conformados a su imagen. Leamos por favor un párrafo de la Biblia que se encuentra en 2 de Samuel 1, versículo 2 en adelante. Habiendo puesto el contexto cómo era el odio de Saúl hacia David, ahora vamos a ver este párrafo. Mire el corazón que Dios había formado en el rey que él quería. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla. También muchos del pueblo cayeron y son muertos. ¿A quién le mencionó que habían muerto, hermanos? Fíjese bien. Este hombre no le mencionó que todos los hijos habían muerto. Solo le mencionó a Saúl y a Jonatán. Este hombre quería darle buenas noticias a David y decirle: tanto el rey como el sucesor, el camino está abierto. Así que David, aquí está la cabeza, aquí están las joyas como prueba de que Saúl está muerto. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa. Y ahí está mintiendo, es una media verdad. Y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras el carro y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo le dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Vayamos viendo el rostro de David, cómo se pone, hermano. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Leamos bien el versículo 11 en adelante, hermanos. Leamos bien y veamos el corazón que Dios había formado. ¿Por qué David es mencionado como el hombre conforme al corazón de Dios? El que señalaba a aquel que iba a venir. Entonces David, haciendo de sus vestidos, ¿qué hizo, hermano? Los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. ¿Qué hicieron, hermano? Por Saúl y por Jonatán, su hijo.
por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Hermanos, David, en su limpio corazón, lleno del amor de Dios y no esclavo del rencor, hizo varias cosas cuando oyó de la muerte de Saúl, su enemigo, y de Jonatán, su hijo. Hizo varias cosas David. Lo primero que hizo David al escuchar de la muerte de Saúl, se lamentó y lloró y ayunó hasta la noche. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando oye la muerte de su enemigo. ¿Qué más hizo David? Reprendió y sentenció a la malecita por haber matado al ungido, por no haberlo respetado al ungido de Jehová, porque no tuvo en poco levantar su lanza, su espada contra el ungido de Jehová. ¿Qué más hizo David? Hizo un poema. ¿Qué hizo David, hermano? Una endecha para que se enseñara en Israel de que no se debía de alegrar uno por la muerte de el ungido de Jehová. ¿Qué más hizo David? Le dio énfasis en su escrito. David le dio énfasis a lo positivo de ellos y no a las cosas negativas. Me acuerdo que cuando venía un niño y nos ponía queja, nosotros usábamos una técnica. Vaya, está bien, pero decime 3 cosas positivas de ese niño que te hizo eso. Y el niño volvía a repetir las cosas negativas que el niño le había hecho. Hermanos, todo esto muestra que David tenía una limpia conciencia hacia Saúl. ¿Qué muestra esto, hermano? Que lo había perdonado, que no le guardaba rencor, ni en la más pizca. Por eso David lamentó su muerte. Demos unas pequeñas aplicaciones, hermanos, a nuestras vidas. ¿Ustedes tienen enemigos, hermanos? Seamos sinceros. Yo tengo muchos. Hermanos, enemigos que nos han hecho daño, que han dicho cosas, que nos han hecho cosas. Hermanos, la pregunta es, veamos el Proverbio 24:17, lo que dice. Dice, cuando cayere tu enemigo, ¿qué dice, hermano? Esa carita refleja lo que el corazón, en la que el corazón hay. No te regocijes. Y cuando tropezare, está hablando del enemigo, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová, dice, lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo, y caiga el enojo sobre uno. ¿Verdad, hermanos, que hay gran necesidad en nuestra vida de que Él forme su carácter en nosotros? Amadas jovencitas, amados jóvenes, amados hermanos, aquellos que te han volado filo y tropiezan, ¿cuál es nuestra actitud cuando ellos tropiezan y cuando ellos caen? Amados,
¿Cuál es nuestra actitud hacia nuestros enemigos o hacia aquellos con los cuales no nos llevamos bien y caen ellos? Les pasa el mal, les llega el día. Hermanos, dice Proverbios 17:5, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad, ¿qué dice, hermano? No quedará sin castigo. Hermano, es bueno que nos arrodillemos de vez en cuando y revisemos la lista de nuestros enemigos. ¿La lista de qué? De la que nos deben. Y digamos, Jehová, estoy delante de ti. Crea en mí, Señor, un corazón limpio. No quiero ser un creyente en la iglesia y un impío en mi interior. Quiero ser limpio delante de ti, oh Jehová. Por eso escribía el salmista en el Salmo 139. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Amén, hermanos. Vamos a seguir, hermanos, y vamos a ver la consolidación del reino de David sobre Judá e Israel. En el capítulo 2, David es proclamado rey en Judá. Y también el hijo de Saúl que le había quedado, y que se llama Isboset, es proclamado rey en Israel. Ahí está. Pero algo pasaba. Dios tenía en miras cumplir su propósito. Y dice que en 2 de Samuel 3:1, que la casa de David se iba fortaleciendo. ¿Qué le pasaba a la casa de David? Se iba fortaleciendo. Y la casa de Saúl se iba, ¿qué? Debilitando. Ahora bien, yo quiero sacar algunos aspectos de cómo era el liderazgo de un rey conforme al corazón de Dios. Vamos a ver algunos aspectos de cómo era el liderazgo de un rey conforme al corazón de Dios. Fíjese que una de las cualidades de David es que él era bien débil para tomar decisiones. ¿Cuál era la cualidad de David? Era bien débil. Y David reconocía esa gran debilidad para tomar cualquier decisión. ¿Sabe qué hacía él? Consultaba a Jehová. ¿Qué hacía él? ¿Sabe por qué habemos personas que no consultamos a Jehová en nuestras decisiones si es la voluntad de Dios? Porque somos fuertes. O sea, en otras palabras, pues, somos orgullosos. Entonces David era bien débil, en el buen sentido. Él sabía que una idea lo podía derribar. Una mala decisión lo podía derribar. Él sabía. Y entonces en todo él consultaba a Dios. Entonces miren lo que dice acá, hermanos. 2 de Samuel 2, versículo 1. Dice, está ahí, ¿verdad? Después de esto, aconteció que David, cuando
Él estaba en Ziklag. Y David decía, ¿subo o no subo? ¿A dónde subo? Ah, ya sé, decía él. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová. ¿Qué hizo David, hermano? Diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿Y qué hizo Jehová, hermano? Le respondió, sube. Ay, dijo David, pero no le pregunté a lo otro. Ay, ¿y a dónde voy a subirle? Y Dios le dijo, ¿a dónde le dijo? A Hebrón. ¿Qué líder, hermano? Es un buen líder. Segundo de Samuel 5:18. Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces, ¿qué hizo David en el versículo 19, hermano? Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Y Jehová le respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Segundo de Samuel 5:23. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Hermano, ahí era de usar el sentido común. Era decir, bueno, me voy a enfrentar frente a frente. Y ya Dios me dijo, pero no, hermanos. David volvió a consultar, casi cae. Y miren lo que pasó. Y consultando David a Jehová, él le respondió, pero ahora el Señor no le dijo, atácalos, no. Dios le dio otra estrategia, si sigue leyendo. Entonces, hermanos, como aplicación a nuestras vidas, sé que hay jóvenes, señoritas, jóvenes, personas adultas, personas que tenemos a cargo, quizás empleados, padres de familia, madres, todos tenemos decisiones que tomar. Como hijos de Dios, hermanos, ¿cuál es la manera práctica de enfrentar nuestra toma de decisiones? ¿Cómo hacemos nosotros, hermanos, en nuestras tomas de decisiones? ¿Consultamos y buscamos por encima de todo la voluntad de Dios, su agrado, o actuamos impíamente, como actúa un impío, con su sentido común? Creo que esto es bueno, esto me parece bien, esto voy a hacer. ¿Qué dice usted? Ah, pues ya me dijeron varios. Vamos, hermano, cuidado. Cuidado. Hermanos, ¿cómo era el liderazgo de David conforme a un corazón de Dios? David, hermano, halló gracia delante del pueblo, por cuanto David cumplía el pacto. David, en su manera imperfecta, él obedecía al pacto, tenía un corazón para Dios. Samuel 3:36 dice, todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Hermanos, estamos viendo cómo eran las características, cómo era ese rey conforme al corazón de Dios. Fíjense que David, a diferencia de Saúl, que abandonó el arca, o sea, la adoración de la presencia de Dios, David restauró la adoración y trajo el arca al lugar señalado, a Jerusalén.
Hermano, en el capítulo 7, Dios hace un pacto con David. ¿Qué hace en el capítulo 7 Dios, hermanos? Y Dios le promete que su reino sería establecido eternamente, que nunca, nunca le faltaría un descendiente de su casa para continuar su reinado. Hermanos, David, como un rey conforme al corazón de Dios, peleó contra los enemigos de Jehová. ¿Qué hizo David, hermano? Y los sometió conforme al pacto establecido. Eso aparece en el capítulo 8 y capítulo 10. Todo marcha bien, ¿verdad, hermanos? Wow, todo está bien. Pero aquí viene lo tremendo. Hasta aquí vemos que Dios ha estado con David en todo. Tenía reposo de sus enemigos, era obediente al pacto, pero David pecó contra Dios. Ese pecado se puede ver en el capítulo 11. Y entonces, hermanos, para avanzar un poco, dice que ¿cómo fue ese pecado? Un día dice que mientras sus hombres estaban en guerra, desde el terrado, David vio a una mujer llamada Betsabé. Betsabé, la cual estaba casada y la deseó. Así que la tomó por mujer. Ella quedó embarazada. Así que David planeó encubrir su pecado trayendo de la guerra al esposo, a Urías Eteo, su esposo, para que se acostara con su esposa, y así el embarazo podría justificarse, pero Urías no se acostó con su mujer por la costumbre de guerra, así que David planeó su asesinato para luego tomar a Betsabé por mujer. Y entonces Urías muere. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y es cristiano usted, hermano? Sí, también los cristianos pecan. Así dígale usted. Y son cristianos, dicen. Sí, dígale. Y no es por justificar, los cristianos pecamos. Somos pecadores. ¿Verdad? La pregunta es, ¿se arrepintió David? Otra pregunta, ¿qué consecuencias traería su pecado? ¿Le quitaría a Dios el reino? ¿Se perdería el propósito de Dios? Y entonces, Natán, un profeta, amonesta a David por medio de una historia. Y Natán entra al palacio. David está muy campante, como que nada ha pasado. Y le dice, quiero contarte una historia. ¿Qué me traes ahora, Natán? ¿Qué palabra me traes? Quiero contarte una historia de un hombre rico y de un hombre pobre. Sigue. El hombre rico tenía vacas, tenía montones de ovejas. Y el pobrecito solo tenía una ovejita que le había costado comprarla, de tanto que la amaba, le daba de su vaso, dormía con ella. Dormía con ella, la quería, vaya, pero tiene la ovejita por lo menos. Sí, pero un día el hombre rico tuvo un huésped. Y no vas a creer lo que pasó, David. Sí, el hombre, en vez de matar una de sus cientos de ovejas, le mató la ovejita al que solo tenía una. ¿Cómo ves eso, David? Este hombre merece morir y pagar 4 veces. Indignado, David. Pues ese hombre eres tú, les. Segundo de Samuel 12:7.
Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor, y las mujeres todas te las di. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho. 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y aquí está la sentencia. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa, principalmente de la familia de David, la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma, ¿qué? De tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Eso lo pueden encontrar en 2 Samuel 16, 22. Ahí Absalón adulteró o fornicó con todas las concubinas de David en público. La pregunta es, ¿se arrepintió David? ¿Será que borrón y cuenta nueva cuando pecamos? Por un lado vemos el pacto de Dios con David en el capítulo 7. Por otro lado vemos el gran pecado de David y la espada como castigo de parte de Dios. ¿Qué sucedió con David? ¿Se arrepintió David? La misericordia de Dios se extiende. 2 Samuel 12:13. ¿Qué dice, hermano? Entonces dijo David a Natán, wow, ¿cómo es posible? Pequé, la regué, pequé contra Urías. No. Pero si es que nosotros los hombres así somos, pudo poner muchas excusas. Es que todos somos débiles. No, dijo David. Pequé contra Jehová. Amén, hermanos. Y Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado. No morirás. ¿Podemos ver la gracia y la misericordia de Dios, hermanos? Quitando el pecado, perdonando a David. También podemos ver la misericordia de Dios restituyéndole y dándole un nuevo hijo. 2 Samuel 12:24. 2 Samuel 12:24. El primer niño, el que nació del adulterio, murió como disciplina. Pero a Betsabé le nació otro niño. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo. Y llamó su nombre. Y Dios dijo, ni modo, este hijo de adulterio. No. Dice, al cual, ¿qué dice, hermano? Amó Jehová. ¿Ven la gracia y la misericordia, hermanos? Hermanos, había una sentencia contra David.
Había una disciplina contra David, habían consecuencias que él tenía que enfrentar y fueron duras. La espada de Jehová prometida no se aparta de la casa de David. De aquí en adelante la historia se centra en cómo la espada no se apartó de la casa de David. Y solo se los quiero mencionar. Amnón, hijo de David, violó a su propia hermana Tamar. La violó, hermanos. Pero todo eso venía de Jehová como consecuencia. Absalón mata a su hermano Amnón por haber violado a su hermana Tamar. ¿De dónde venía eso, hermano? Él a la espada. Absalón usurpa el trono de David y muere. Adonías, hijo de David, muere por mano de Salomón. ¿Restituiría Dios el reino de David? ¿Qué pasará entonces? Dios restituye el reino a David, pero la espada no se aparta de su reino. ¿Cómo termina? Segundo de Samuel. Termina este libro con un hombre amargado, con un hombre que dice, esto no es justo lo que me está pasando. Termina con un hombre amargado diciendo, no, demasiado. Este castigo que me has puesto, dijo Caín, es demasiado. O termina el reinado con un hombre gozoso y alabando a Dios. ¿Cómo terminó el reinado de David? Después que David vivió una vida de espada como disciplina de Dios, cualquiera pudo haber terminado amargado contra Dios. Cualquiera pudo haber terminado, ¿cómo, hermano? Uno habla con personas y no es que uno no va a quejarse de una enfermedad o no puede pecar, pero de lo que esa persona habla es de la enfermedad, de su fracaso. Está tan concentrado ahí en lo que le ha pasado, en lo que aquel le hizo y aquella le hizo. Pero David en su canto muestra cómo, sin importar las consecuencias de su pecado, muestra una vida llena de gozo. ¿Cómo muestra David, hermano? ¡Wow! Y sin importar, hermano, lo que le estaba pasando y lo que le tocaba pasar. Es que David, hermano, hasta el último momento sufrió la rebelión de sus hijos. Adonías, cuando David estaba muriendo, ya muriendo, David tuvo que medio levantarse y poner a Salomón en su mula y decir, este es el que va a reinar, porque la rebelión venía ahí. Pero David enfrentó todo y dijo, es que esto viene de Jehová, son consecuencias, pero Él está conmigo. Él está acá. Yo estoy viejo, yo estoy ya enfermo, pero Dios está con estos huesos. Él está aquí. Él ha prometido estar con sus hijos. Yo estoy arruinado, no sabe, pero yo no voy a hacer de mi ruindad un altar para adorarla y publicarla. Yo voy a publicar que Dios es mi fortaleza y mi cántico. Y que Él es mi Salvador. David muestra una vida llena de gozo, de cómo Dios guardó su vida de la muerte, de cómo Dios en su angustia lo fortaleció. David guardó el mandamiento, él reconoció su pecado y reconoció la fidelidad y la fortaleza de Dios. Así que, ¿dónde vemos más claramente la idea central de este libro? ¿Se acuerdan de la idea central de este libro? Repitámosla. La idea central
mostrar el amor y la fidelidad de Dios a su pacto y a su pueblo, al proveer, establecer, perdonar, disciplinar al rey David, restituyéndole el reino, y aun cuando no faltó la espada de su casa como disciplina, Dios lo guardó y cumplió su propósito en la vida de David. Amén, hermanos. Y para muestra, veamos solo 5, son como 51 versículos del canto de David. Pero veamos solo 7 versículos. Mire lo que dice en el Salmo, segunda de Samuel. Veamos. Y dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día en que Jehová le había librado de la mano, ¿de quién, hermano? De todos sus enemigos. Y de la mano de Saúl. Y dijo, mire lo que dice, leamos bien. Y dijo, Jehová es, ¿qué dice? Mi roca. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Cuando pecaba o cuando no pecaba, ¿quién era Jehová para él? Hermano, a ver, algunos de nosotros, no, aquí yo no quiero ser hipócrita porque mucho peco y por eso no quiero ir a la iglesia. No, es lo que he querido es salvación por obras. Hermano, cuando pequemos o no pequemos, vengamos a Él. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y será salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia, ¿qué dice, hermano? Ay, cuando le sacaron los trapos al sol, ¿verdad? Cuando vio su pecado, de ahí dijo, se humilló, hermano, ahí angustiado. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Podemos ver la fidelidad, el amor de Dios a su pacto y a su pueblo al establecer, al proveer, establecer, perdonar y disciplinar al rey David, hermanos. Y aun cuando la espada no se apartó, Dios cumplió su propósito. ¿Podemos ver en todo el libro eso, hermanos? Gloria al Señor. Suponiendo que todos acá no somos cristianos, voy a dar por hecho que todos acá no somos nacidos de nuevo. Y usted me dice, ¿cómo puedo yo tener un corazón como el corazón de David, que refleje el amor de Dios en este mundo tan lleno de maldad? Y si usted me preguntara, ¿cómo puedo yo tener un corazón como el corazón de David, lleno del amor de Dios, que refleje el amor de Dios en este mundo tan lleno de maldad? Bueno, veamos en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Y yo quizás no puse el versículo. Estaba cansado ya. Pero dice así, hermanos. De cierto os digo. Oiga bien, Jesús hablando. Que si el grano de trigo
no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cómo puedo yo tener un corazón lleno del amor de Dios, como el corazón de David en medio de este mundo tan lleno de maldad? Un corazón dependiente, un corazón que depende del Señor, un corazón que perdona al enemigo, que no se alegra del mal ajeno. ¿Cómo puedo yo ahí en mi vecindario reflejar esto que usted ha compartido? La Biblia dice que Cristo es ilustrado como un grano de trigo. ¿Cómo es ilustrado? Cristo, siendo Dios, se hizo un grano de trigo. O sea, se hizo uno de nosotros. Y dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿sabe que Cristo murió? Amén, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué murió Cristo? Y yo sé que yo he contestado mal muchas veces. Y yo sé que usted, al preguntarle a ustedes, esta pregunta ustedes me la van a contestar mal, van a salir aplazados. ¿Por qué murió Cristo? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Y alguien dirá, por nosotros. Y tiene razón. Pero esto es más allá, es más profundo. ¿Por qué Cristo murió? Cristo murió porque Dios es santo. ¿Por qué Cristo murió? Porque el Padre es santo. Y el hombre había ofendido la santidad de Dios. Entonces, alguien tenía que pagar la ira por haber el hombre ofendido la santidad de Dios. Voy a repetir. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué no murió otro? Alguien por lo menos que no hubiera tenido tanto defecto. ¿Por qué tuvo que él, un santo, 3 veces santo, morir? ¿Qué estaba haciendo él? Porque la santidad, 3 veces santo de Dios, había sido ofendida y tenía que ser satisfecha por un sacrificio perfecto. ¿Se entiende por qué murió Cristo, hermano? El hombre había ofendido la santidad de Dios y el hombre merecía morir. Porque Dios es justo, hermano. Dios es justo y santo. Alguien tenía que pagar. Pero el hombre es un endeudado en bancarrota. No tiene cómo pagar. No podía satisfacer la santidad plena de Dios. Y se buscó y no se halló. Entonces, Dios dio de su mismo ser, de su mismo seno, a su Hijo amado, quien es Dios 3 veces santo. Nada más que se hizo un grano de trigo. Anduvo en caites, pues. Le sudaban los pies, hacía pupú y hería cuando sudaba. Comió, se hizo, pero nunca pecó. Y estoy predicando el Evangelio, hermanos. Y entonces era la ofrenda que Dios dio desde la eternidad no para morir por nosotros simplemente, no. La muerte tiene que ver con satisfacer la santidad plena de Dios. Con que el Padre dijera,
el hombre es perdonado, pero no por él, sino por este. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre para venir a Dios y ser perdonado? Bueno, usted y yo tenemos que, como dijimos, ¿verdad? Que todos somos inconversos. Usted y yo tenemos que reconocer quiénes somos y quién es Cristo y qué hizo Él. Nosotros somos depravados. Somos pecadores dignos del castigo eterno, dignos de la ira de Dios. Y cuando nosotros nos reconocemos así, dignos de la ira de Dios, no tan buenos como uno se cree, dignos de la ira de Dios, y venimos por ayuda, si alguien puede sustituirnos, entonces a eso se le llama arrepentimiento. ¿Cómo se le llama? El arrepentimiento es un dolor. No solo es un cambio de mente, es un dolor profundo. El arrepentimiento es un cambio también de mente, un cambio de actitud, pero también es una convicción interna de que no somos nada. Y es ahí, hermanos, donde ponemos nuestra fe. No en ninguna obra. La consideramos como blasfemia. Blasfemia que podemos ser salvos por algo bueno que nosotros somos. Y ponemos nuestra fe y arrepentimiento en Él. Y entonces ese grano de trigo nos da vida. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquellos que reconocemos su muerte como sustitución nuestra y ponemos nuestra fe en Él, entonces Él nos da una nueva vida. ¿Qué nos da, hermano? Y aún imperfectamente, yo y usted podemos decir, si hemos puesto nuestra fe en Él, y aún imperfectamente, en donde sea que estemos, podemos decir, soy un cristiano. Pero mira los grandes horrores y más. Pero lo soy por la gracia de Dios. Porque Dios es un Dios lleno de amor, fiel, para proveer un rey. ¿Para qué más, hermano? Establecerlo, perdonarlo, disciplinarlo, y aun cuando la espada no se parte, hay consecuencias en nuestras vidas. Pero Dios es fiel para cumplir el propósito en David y también en nosotros. Amén, hermanos. ¿Y qué podemos hacer en esta mañana? Alzar nuestros corazones y cantar, qué grande es tu fidelidad. Por favor, pongámonos en pie. Oremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por ser tan fiel, tan amoroso, al proveer, establecer, perdonar, disciplinar a David y cumplir tu propósito en él. Pero también, Señor, gracias porque nosotros somos tus hijos, somos la descendencia de aquel David. Somos la descendencia de él y ahora nosotros queremos alzar un cántico de alabanza, no solo hoy, sino siempre, sabiendo que tenemos una roca que nos fortalece, nos libra, nos guarda, está ahí con nosotros, no se aparta a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra falla. Él está ahí, no nos acusa. Cristo es el que murió. Amén.